Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado que ya se encuentra conectado en esta sala virtual, el doctor Xavier Sáez Llorens. Doctor, qué gusto tenerlo aquí como siempre. Para mí, pues me retroalimento de su experiencia, así que gracias por sacar de su tiempo valioso para compartir con esta audiencia. ¿Cómo está? Gracias, Edna. Yo también me alimento de tus interesantes preguntas y cuestionamientos. Gracias, doctor. Y precisamente obedece esta concurrencia suya porque resulta que recientemente la FDA da luz verde y aprueba de manera total la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para personas de 16 años o más. Entiendo, es la primera vacuna aprobada por la FDA. Y quisiera preguntarle, doctor, usted es una persona experta, muy estudiada, ¿en qué se traduce o qué representa esto para aquellas personas que aún desconfían o tienen dudas de las vacunas? Bueno, a ver, en primer lugar, sí, es la primera vacuna que obtiene licencia comercial y no porque todas habían obtenido autorización para uso de emergencia. Correcto. Esta es la primera que la FDA le otorga licencia comercial y eso tiene varios significados, ¿no? En primer lugar, que ya teniendo licencia comercial, la vacuna puede ser, en teoría, negociada con sectores privados y no solamente con gobiernos, directamente por la empresa. Eso sería una primera repercusión que pudiera tener a nivel mundial. Lo segundo es que al tener ya una licencia comercial puede ser incluida, por ejemplo, en los programas nacionales de vacunación de los países como una vacuna más, ¿no? Y tenerla, por ejemplo, en policlínicas, centros de salud, en clínicas, para eventualmente, pues, de forma libre, cuando alguien quiere reforzar su inmunización, eventualmente ponerse tercera dosis, quién sabe si en el futuro hasta refuerzo, ya sea más fácil poder adquirirla, ¿no? Lo otro importante que implica esta licencia comercial es que quizás se puede eliminar ese concepto erróneo que tenían algunas personas, sobre todo activistas antivacunas, de que la vacuna era experimental. Y digo erróneo porque aunque tuvieran autorización de emergencia, estas vacunas, prácticamente casi las 12 que han sido aprobadas a nivel mundial por diferentes agencias reguladoras, han pasado por estudios en animales, o sea, preclínicos, han pasado por todas las 3 fases de investigación en seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3, y ya muchas de ellas han pasado por una evaluación preliminar de fase 4, porque ya han sido administradas masivamente a nivel mundial. De hecho, más de 4.000 millones de personas en el mundo, de dosis a nivel mundial han sido ya administradas. O sea que hay una información considerable en cuanto a no solamente de efectividad, sino lo que más nos importa en términos de vacunas, que es la seguridad de la vacuna. Así que ojalá que eso haga que la gente se motive, los reticentes, los dudosos, se motiven a vacunarse y empecemos a mejorar las tasas de vacunación, las coberturas de vacunación de todos nuestros países. Así es, doctor. Y precisamente, en palabras sencillas, quisiera preguntarle, de acuerdo a lo que usted conoce, ¿cuál es ese proceso al que se ciñe la FDA para aprobar una vacuna, como lo ha hecho, por ejemplo, con la Pfizer? ¿Y qué pasaría o qué deberíamos esperar para que vacunas como AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson también obtengan esta aprobación total contra el COVID? Porque usted lo explicó muy claro. Primero se dio la autorización de uso por emergencia. Claro, eso es bien importante porque esa figura de autorización para uso de emergencia es una figura relativamente nueva o no tan usada en el pasado, porque en el pasado pues no estábamos en situaciones pandémicas de crisis global de salud pública. Ahora sí lo estamos, entonces esa figura de autorización de uso de emergencia se da precisamente cuando hay un problema relevante de salud pública y una pandemia pues es el mejor ejemplo. Así que tradicionalmente esa figura no existe o no se da con frecuencia. Y esa autorización de emergencia se dio, y lo había especificado claramente la FDA, incluso la EMA en Europa, de que la iban a otorgar cuando por lo menos todos los sujetos voluntarios de los estudios en fase 3
hubieran tenido 2 meses de seguimiento después de administrar la segunda dosis para estar seguros de que la vacuna pues no tenía eventos adversos importantes, porque la inmensa mayoría de eventos adversos de las vacunas ocurren en los primeros 2 meses. Ahora, licencia comercial es que ya cuando la FDA analiza todo el dossier de información, tanto preclínica como clínica de una vacuna, son cientos o miles de páginas, y además por lo menos han pasado 6 meses a 1 año de haber terminado los estudios de investigación de clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Y eso ya se logró. Así que ya el tiempo cumple, la vacuna ha demostrado seguridad, la de Pfizer, y muy prontamente va a venir, muy probablemente, la licencia comercial para Moderna, que fue la segunda que se aprobó, y después vendrá ya por ahí mismo la de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca, ¿no? En ese orden. Ahora usted, doctor, como pediatra, además infectólogo e investigador clínico, ¿qué nos puede decir en cuanto al desarrollo investigativo y de estudio de esa posibilidad de vacunar a los menores de 12 años? ¿Qué tan cerca o lejos estamos de esa aprobación? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque en teoría, y sobre todo ahora que están circulando variantes más peligrosas como Delta o en Sudamérica como la Lambda o la Andina, lógicamente, pues, alcanzar la inmunidad grupal, esa que llamábamos inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, antes pensábamos que vacunar 70% de la población iba a ser suficiente, pero con estas variantes que son más transmisibles, es probable que esa cifra suba a 85-90%. Lógicamente, si sube a ese porcentaje de inmunización de un país, se van a tener que vacunar niños para alcanzar ese porcentaje, ¿no? Pero todavía las vacunas no han sido aprobadas, ninguna vacuna ha sido aprobada para menores de 12 años. Es más, esta licencia comercial que acaba de ser otorgada a Pfizer es para mayores de 16, ni siquiera todavía incluyen adolescentes entre 12 y 16. Para 12 y 16 todavía está la autorización de emergencia, pero no está todavía la licencia comercial. Eso evidentemente va a venir en las próximas semanas. Pero para menores de 12 años todavía tenemos que esperar un poco, porque los estudios de fase 3 van a terminar muy probablemente entre septiembre y octubre. Entonces, una vez que se sepan esos resultados, los sometan a la FDA pida que tenga por lo menos 2 meses de seguridad en los niños estos menores de 12 años, muy probablemente para noviembre, diciembre, a lo mejor ya tenemos autorización de emergencia para niños menores de 12 años de edad. Y lógicamente el país, Panamá, tendría que decidir cuándo hacer esto factible también en nuestro país, ¿no? Ahora, lo importante ahora mismo es vacunar a un ritmo extraordinario, como lo estamos haciendo últimamente, para ya tener un porcentaje altísimo de población vacunado y considerar entonces eventualmente la inmunización de niños, ¿no? Otro tema que es importante, se me había escapado, es que para que la vacuna tenga licencia comercial en Panamá, porque esta licencia comercial se la da la FDA en Estados Unidos. Correcto, sí. Para que tenga licencia comercial en Panamá, la empresa Pfizer tiene que someter la documentación a Farmacia y Droga del Ministerio de Salud, para que Farmacia y Droga otorgue el registro sanitario que le da licencia comercial, ¿no? Yo espero que eso sea rápido, un trámite rápido, porque estamos en pandemia y necesitamos realmente vacuna, ¿no? Claro. Y ojalá que el sector privado pudiera ayudar incluso a aumentar las coberturas. Pero bueno, eso depende ya de que la empresa someta todo el dossier regulatorio a Farmacia y Droga. Cuando eso pase, un elemento importante que me gustaría que me aclarara, doctor, y a toda la audiencia que lo escucha, es para los que nos colocamos las 2 dosis de AstraZeneca, ¿cabe la posibilidad de un refuerzo con una tercera dosis de Pfizer o tendría que ser con la misma AstraZeneca? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, déjame decirte que la tercera dosis, por ahora, en Israel, Reino Unido, Alemania, próximamente Estados Unidos y Chile, quizás, y Uruguay, la tercera dosis está siendo administrada sobre todo para grupos puntuales
de mayor riesgo, inmunosuprimidos, o sea, cáncer o personas que toman medicamentos que le bajan la defensa, o para personas mayores de 65 o 70 años de edad. Se ha visto que esos muy probablemente necesitan una tercera dosis para reforzar aún más su inmunidad. Eventualmente, a lo mejor, algunos países van a optar por ponérsela a la población general, también la tercera dosis. Todavía eso no es una decisión todavía bien consensuada. Estados Unidos recientemente, el día de hoy, está pensando en hacerlo. Pero yo creo que es más importante vacunar con 2 dosis a la mayor cantidad de población de un país antes de considerar tercera dosis para población general. Así que yo creo que, y otra cosa que es importante es que Israel, recordémonos, Israel, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, ellos empezaron a vacunar activamente desde diciembre del año pasado. Uh-huh. Nosotros empezamos entre febrero y marzo. Correcto. Así que hay como 3 meses de diferencia, de fase. Entonces, como Israel, Estados Unidos están considerando poner la tercera dosis después de 6 a 8 meses de la segunda, en Panamá a lo mejor se podría considerar ya sea en diciembre o a principios de enero del otro año esa posibilidad, ¿no? Ahora, vale la pena también contestar tu pregunta en relación a si se puede poner la tercera dosis de la misma que se recibió en las 2 primeras dosis, o se pueden combinar. Correcto. De hecho, ya hay estudios en España, en Alemania, en Reino Unido, uh-huh, que demuestran que cuando las personas se ponen una vacuna de vector viral, inicialmente, ya sea AstraZeneca o Johnson Johnson, quizás es mejor ponerse después una vacuna de RNA mensajero, ya sea Pfizer o Moderna, porque se ha visto que eso incluso induce mayor respuesta de anticuerpos. Uh-huh. Pero esa consideración todavía no se ha implementado en Panamá. Eso se está hablando las autoridades y los científicos para ver qué recomendación dan al respecto, pero eso es una idea, una opción que puede venir próximamente en Panamá. En esa misma línea de pensamiento, doctor, hablemos de esa carga viral justamente en los ya vacunados, hasta con una tercera dosis recomendada. Primero, ¿cuál sería ese índice o porcentaje de transmisión de una persona vacunada versus la que no tiene puesta ninguna vacuna? Porque he estado escuchando precisamente que esa carga viral baja de manera significativa cuando la persona ya está vacunada. Ojo, no quiere decir que no pueda adquirir o transmitir el virus, pero me parece tan interesante eso que recientemente he estado escuchando de que la carga viral baja. Esa es una excelente pregunta porque se ha sacado un poco de contexto las declaraciones iniciales. A ver, lo primero que yo creo que es importante mencionar es que la posibilidad que tiene una persona vacunada con 2 dosis de infectarse aún con Delta es como 10 veces menor que una persona que no ha sido vacunada. O sea que ya en términos de probabilidades, ya es evidente que es mucho más probable que una persona se infecte no vacunada que vacunada, como de 10 a 1. O sea que considerablemente la doble vacuna pues ofrece una protección importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si llegase la persona vacunada a infectarse, estamos hablando de Delta, porque con otras variantes anteriores, incluso el vacunado pues tiene aún mayor protección que el no vacunado. Pero una vez que si la persona vacunada, bien vacunada con 2 dosis, se llega a infectar con esta variante Delta, la posibilidad de transmitirla a otra, o sea, de contagiar a otra, también es menor que si la persona no ha sido vacunada. Porque lo que se ha visto es que, 2 cosas, aunque la carga viral puede ser muy similar inicialmente, el vacunado elimina el virus más rápidamente, o sea que la carga viral baja mucho más rápido en el vacunado con el no vacunado, por una diferencia como de 2 a 3 días. Así que la posibilidad de contagio ya de partida es menor también en el vacunado que en el no vacunado infectado. Y lo otro que es importante también es que cuando uno detecta carga viral, por ejemplo, uno detecta la prueba positiva de PCR, esa prueba de PCR lo que determina es la presencia de ácido nucleico, de RNA. Pero eso no significa que el virus sea viable, que esté vivo. A lo mejor es un fragmento del RNA
pero a lo mejor el virus está aniquilado. Y de hecho la mejor forma de saber eso es cultivando el virus en un laboratorio de investigación. Y lo que se ha visto hasta ahora, y es un estudio muy bonito de Holanda que acaba de ser publicado recientemente, y otro de Singapur, es que es mucho más fácil cultivar el virus en un no vacunado que en un vacunado. Lo que implicaría es que la inmunidad, las células, los anticuerpos que nos defienden, a lo mejor se le pegan a ese RNA del virus y lo hacen completamente inactivo, o sea, inviable. Y entonces el virus no se puede ni cultivar y no puede ser contagiado. Así que muchos conceptos, muchos factores para estar seguro de que la persona vacunada, lógicamente, pues transmite mucho menos que las personas no vacunadas. Interesante, doctor. De hecho, ya contamos con 40 casos de la variante Delta. ¿Cuál ha sido ese comportamiento que han visto ustedes como médicos, especialistas, científicos, investigadores en cuanto al virus en sí, pero esta variante? ¿Cómo han notado ustedes que el mismo se ha propagado? ¿Cuáles han sido los síntomas que presenta ante las personas, estas 40 personas que ya se han detectado con la variante Delta? Sí, dos cosas con respecto a esa interesante pregunta. La primera es que, por ejemplo, en Israel, en Estados Unidos y en otras partes, lo que se ha visto es que una vez entra Delta a un país, como es una variante mucho más transmisible, es como el doble o 2 veces y media más transmisible que la variante anterior. Se parece mucho, por ejemplo, a la tasa de contagio de varicela. Si nos acordamos, la varicela es una enfermedad bien contagiosa. Claro. Bueno, esta variante Delta también se parece bastante a la varicela en el poder de transmisión. Entonces, lo que se ha visto es que donde entra en un país son pocas semanas, entre 6 semanas, 2 meses, y se apodera completamente de la circulación del virus en un país, ¿no? O sea que la variante empieza a ser la predominante en pocas semanas, ¿no? Sin embargo, eso ha ocurrido en países donde se habían aflojado las medidas de uso de mascarilla, de distanciamiento, de aforos en eventos públicos. Aquí en Panamá quizás, a lo mejor la tasa de contagio pues no sea tan rápida, porque todavía en Panamá el nivel de cumplimiento con las estrategias de mascarilla y distanciamiento son bastante buenas, ¿no? Son mucho más rigurosas que en otros países, ¿no? Y lo otro que se ha visto, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, Uruguay, Brasil, en Perú incluso, la Delta entró, sin embargo, se ha quedado todavía por debajo de la circulación de la variante andina, de la variante lambda. Así que es muy probable que algunas variantes interfieran o compitan con la variante Delta, ¿no? Y por eso quizás en unos países pues se demora un poco más en que la variante Delta se haga predominante con respecto a las otras, ¿no? Así que es muy difícil predecir lo que va a ocurrir en Panamá. Yo creo que nosotros debemos tener más de 40 casos con la Delta, porque el Gorgas ahora mismo, por su capacidad de trabajo y de insumo, ellos están secuenciando más o menos el 1% o el 2% de todas las muestras que le llegan. Y lo ideal, según la Organización Mundial de la Salud, es secuenciar más o menos como el 10%. Así que a lo mejor tenemos más de 40 casos, pero por ahora, afortunadamente, pues no es la variante predominante en el país. ¿Alguna certeza, doctor, o estudios que nos pueda usted compartir de que las personas mayormente que han estado en UCI son aquellas pues que han tenido resistencia a vacunarse? ¿Hay ya datos que nos puedan certificar esta realidad y que veamos que precisamente, aun cuando estemos vacunados, pudiéramos adquirir el virus, no obstante caer en una sala de hospitalización y mucho menos complicarnos? No, definitivamente. De hecho, ya el Ministerio de Salud ya ha empezado a revelar los datos, ¿no?, de hospitalización y de fallecimiento. Y los datos son bien contundentes. La mayor probabilidad de que alguien fallezca, arriba de 95%, es si una persona no está vacunada. Disminuye considerablemente si la persona ha recibido una dosis y mucho mayor, menos probabilidad de fallecer si ha recibido las 2 dosis. También la tasa de hospitalización también es menor.
si las personas han sido bien vacunadas, ¿no? Quizás la probabilidad de infectarse no sea tan baja en el vacunado, pero aún así es mucho más baja que en el no vacunado, ¿no? Pero lo que se quiere de cualquier vacuna, no solamente de COVID, de influenza, de sarampión, de varicela, es que no nos lleve al hospital y no nos lleve a la morgue una infección, ¿no? Eso es realmente el principal objetivo, y eso lo están consiguiendo la mayoría de las vacunas de una forma extraordinaria, incluso contra las variantes estas Delta y Lambda que son de preocupación. Así que aunque un vacunado se puede infectar, tiende a ser la enfermedad bastante leve si la persona está vacunada. Y otra cosa que es bien importante mencionar, que incluso una persona que tiene 2 vacunas y se llega a infectar, aunque sea de forma leve o sin síntomas, todavía se le refuerza aún más la inmunidad. Esto se llama inmunidad híbrida. O sea, híbrida quiere decir inmunidad tanto dada por las vacunas como dada por la infección natural. Así que eso evidentemente pues, es una muy buena noticia para no tener una enfermedad grave. Sí. Quiero concluir, doctor, haciéndole 2 preguntas en una. La primera, con esa explicación científica excelente que usted comparte con esta audiencia, me pregunto, ¿qué más tendríamos que esperar para que ya los chicos retornen a las aulas de clases? Y por otro lado, el debate interesante que se está centrando en aquella obligatoriedad, el derecho individual y colectivo a vacunarse. ¿Qué opina usted? Bueno, son 2 temas distintos y lógicamente son dos temas de mucho debate, ¿no? En relación al retorno a clase, yo favorezco el retorno a clase. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo y los niños realmente están siendo impactados negativamente en términos de educación. No solamente recibir educación, sino que la escuela representa mucho más en términos de actividad social, salud mental, etcétera, ¿no? Así que hay que tratar de retornar a clases. Evidentemente, no de golpe, quiero decir, no pasar de algo virtual a algo totalmente presencial, pero sí por lo menos semipresencial, ¿no? Que vaya en gradualidad. Y lo que se ha visto en muchos países es que si se mantienen las medidas de bioseguridad en las escuelas y si la actividad del COVID en una comunidad, en un país, está baja, y ahora mismo la tenemos en bajada, se puede realmente con bastante confianza empezar a hacer retorno semipresencial a las escuelas, ¿no? De hecho, ya las escuelas privadas lo están haciendo. Así es. Muchas de ellas, y evidentemente, pues, siempre lo que pasa es que a nivel público, los niños de las escuelas públicas son los que más sufren esta consecuencia. De absolutamente. Hecho, ya la brecha de educación es tan inmensamente amplia entre escuela oficial y escuela privada, y ahora la vamos a agrandar aún más, ¿no? Así que hay que tratar de realmente de empujar el retorno a clase. Y además otra cosa es que la mayoría de los educadores ya han sido vacunados. Y de hecho fueron vacunados incluso antes del turno que les tocaba, con base en los primeros grupos prioritarios que determinó el Ministerio de Salud. Así que yo creo que no hay excusa, yo creo que hay que empezar a mantener las medidas de bioseguridad. Yo creo que el PEDUCA ha implementado estas medidas de bioseguridad asesorada muy bien por el Ministerio de Salud, así que yo estoy a favor de que empecemos. Y la Sociedad Panameña de Pediatría claramente ha emitido un comunicado al respecto. En la otra pregunta, yo jamás he estado a favor de la obligatoriedad de ninguna medida sanitaria. Yo estoy más por convencer, por dialogar, que por imponer, ¿no? Porque al final se consigue mucho más si uno trata de informar adecuadamente, dialogar y convencer. Porque si la persona se siente obligada, a veces se torna un poco más reticente a la vacunación, ¿no? Entonces es mejor educar, convencer, ¿no? Pero definitivamente que hay que vacunarse, porque la forma de salir de la pandemia es que 85-90% de la población se vacune. Y el hecho de que no lleguemos a esa cifra implica retrasar la reactivación económica, retrasar las actividades educativas, y toda la vida social de un país, ¿no? Entonces, ¿por qué están los derechos de uno versus los derechos de la colectividad? Y en salud pública, el derecho colectivo es mucho más importante que el derecho individual. Entonces, yo no estoy a favor de la obligación, pero sí del convencimiento. Y, lógicamente, a nivel privado, por ejemplo, un restaurante
un evento privado de cualquier índole, un viaje por líneas aéreas, el sector privado puede tranquilamente decir que si la persona no está vacunada, pues no puede viajar o no puede asistir a tal evento. Eso sí, yo creo que por ley sí está permitido, ¿no? Así que esas son formas o incentivos o estrategias para tratar de motivar a que más gente y más gente se vacune. Pero yo creo que la principal motivación debe ser evitar hospitalización y muerte. Entonces, a mí me parece que no tiene mucho sentido pues oponerse a la vacunación, y sobre todo porque las informaciones falsas están a la orden del día, ¿no? Y eso causa muerte, evidentemente, la información falsa en vacunas. Doctor Xavier Sáenz Llorens, usted sabe que yo lo admiro, lo quiero, lo aprecio y amo sus brillantes planteamientos porque son alucinantes. Aquí se aprende muchísimo con usted, así que le mando un fuerte abrazo a la distancia y usted siempre es cordialmente bienvenido a Es Cuestión de Ley. Esta audiencia le agradece mucho porque se aprende cada vez que conversamos con usted. Créame que es así. Muchas gracias, Edna. Tus preguntas motivan buenas respuestas. Así que eso es importante también del comunicador, por supuesto. Gracias, doctor. Un abrazo. Se me cuida. Feliz tarde. Abrazo. Chao. 3:34 minutos, amigos. Vámonos a una breve pausa y al volver usted no le cambie porque venimos con más.